Vamos con una rápida lección sobre placas tectónicas y los límites de placas. Aquí podemos ver de un simple vistazo y están indicadas las principales placas tectónicas. La placa pacífica, norteamericana, sudamericana, africana, euroasiática, pacífica de nuevo, antártica aquí abajo e indoaustraliana, que esta tiene una pequeña errata porque esta ya debería llamarse australiana. Anteriormente se denominaba la placa indoaustraliana a toda la unión de esto, pero vemos que ya aquí se ha producido una separación de placas. Por lo tanto, esto quedaría como placa australiana y esto como placa india. Vemos otras placas que no están nombradas. Esta sería la placa de Filipinas, esta sería la placa arábiga. Por aquí no sale representada, pero hay algunos autores que indican que aquí hay otra placa, que es la placa de Irán. Aquí abajo tenemos la placa de Escocia. Esto de aquí sería la placa de Cocos, la placa de Nazca por aquí, la placa del Caribe por aquí, y por aquí tenemos otra que tampoco está representada porque es muy pequeñita, que sería la placa de Juan de Fuca o de San Juan de Fuca. También podemos ver estas rayitas aquí. ¿Qué significa esto? Esto significa que justamente por aquí el continente africano está dividiendo su placa. Es de esperar que cuando pasen algunos millones de años, esta de aquí sea otra placa diferente a la placa africana. Estén separadas. Ahora lo que vamos a ver son los tres tipos de límite de placa y qué cositas tienen cada una de ellas, qué curiosidades tienen. Vamos al lío. Fijaros, primer tipo de límite, límite divergente. Como se puede ver en la animación, asciende material del manto saliendo por la litosfera terrestre por lo que se viene a llamar una dorsal oceánica. Los primeros inicios de este movimiento no tienen por qué ser directamente en el océano, sino que puede ser como está sucediendo en el Valle del Rift de África, un rift continental que finalmente, por la mayor densidad de los materiales que salen del manto, termina hundiéndose y al hundirse es inundada formando un océano, convirtiéndose así el rift en una dorsal. Por aquí sale, como hemos dicho, el material del manto, creando litosfera en ambos sentidos. Aquí veíamos al principio cómo crecía para la derecha desde aquí y para la izquierda por aquí, nuevo material, nueva placa oceánica. En este tipo de límites es habitual que haya, por supuesto, magmatismo, hay salida de magma constante y también sismicidad de tipo somera, es decir, terremotos superficiales, con los focos, los hipocentros, bastante poco profundos. Este tipo de límite, además de llamarse límite divergente, se denomina también límite constructivo porque lo que hace es construir nueva litosfera. Luego tenemos lo contrario de constructivo, límite destructivo. Y dentro del límite destructivo tenemos dos tipos. Tenemos cuando colisiona una placa oceánica con una placa continental, de forma que la placa oceánica subduce, destruyéndose corteza, destruyéndose litosfera, mejor dicho, produciendo, como hemos visto, sismicidad de cualquier tipo de profundidad. Aquí hay sismicidad somera, que es superficial, pero también hay sismicidad bastante profunda. ¿Vale? ¿Por qué se producen estos terremotos? Pues principalmente por la fricción que se produce al subducir la placa oceánica bajo la placa continental. Como puedes observar, también hay actividad volcánica. Esta litosfera oceánica que subduce se funde y crea bolsas calientes de magma que pueden salir. Algo que vinculado a la sismicidad pues facilita esta expulsión. Pero ¿qué pasaría si en lugar de subducir una placa oceánica bajo una continental sucede una placa oceánica bajo otra placa oceánica? Porque aquí ya estás viendo que esta subducción de la oceánica bajo la continental provoca esta actividad volcánica que crea montañas y cordilleras, como la de los Andes, por ejemplo. Los Andes, esta cordillera que va por toda la costa occidental de Sudamérica, esta tremenda cordillera, pues tiene este origen volcánico
y, bueno, volcánico y también de elevación del terreno debido a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa sudamericana. Pero lo que decía, ¿qué pasaría si subduce una placa oceánica bajo otra oceánica? Pues sucedería lo mismo a nivel volcánico y a nivel sísmico, pero la formación geológica no sería una cordillera como tal, sino sería un cinturón de islas. Y es algo que pasa actualmente en Filipinas o en Japón. Ambas islas, tanto las islas de las Filipinas como las islas de Japón, tienen este origen volcánico porque está subduciendo una placa oceánica bajo otra placa oceánica. De nuevo, otro límite destructivo o convergente. ¿Y qué pasaría si en lugar de oceánica con continental u oceánica con oceánica lo que colisionan son dos placas continentales? Pues bien, ocurriría una subducción de nuevo que empujaría el material mucho más hacia arriba, que creando enormes cordilleras como las que se producen en el Himalaya. Aquí hay bastante sismicidad y, como hemos dicho, los grandes relieves que hay en la Tierra ahora mismo, Himalaya, Alpes, etcétera, tienen este origen geológico. Subducción de placa continental bajo otra placa continental. Esto puede dar lugar a mantos de corrimiento y zonas de obstrucción bastante importantes. Y luego ya por último, si tenemos los límites divergentes, las dorsales oceánicas, los ríos continentales, los convergentes o destructivos, que son estos que acabamos de ver, ¿qué nos queda? El conservativo o de subducción lateral. Aquí ninguna placa subduce o no subduce mucho bajo la otra placa. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí no hay vulcanismo, pero lo que sí se produce es sismicidad. Ahí lo tenemos recalcado. Zona sísmica. ¿Dónde se producen este tipo de terremotos y por qué quizás nos interesa? Pues nos interesa, entre otras cosas, porque en la actualidad la placa africana y la placa euroasiática a través del estrecho de Gibraltar y del mar Mediterráneo tienen este tipo de límites. De ahí que sintamos en Andalucía terremotos de vez en cuando o que haya habido grandes terremotos como el de Marrakech en Marruecos hace un par de años que dejó bastante destrucción o el que sucedió en Lisboa hace ya 250 años aproximadamente que provocó un tsunami que arrasó con las costas de Huelva y de Cádiz, produciendo mucha destrucción. Así que nada, estos son los tres tipos de límites de placa. Los rememoramos: constructivos o divergentes, que son las dorsales y los rift. Se construye placa oceánica, nueva litosfera. Destructivo o convergente, que serían los tres tipos que hemos visto: océano subduce bajo continente, océano subduce bajo océano o continente subduce bajo continente. Y por último, el conservativo de falla transformante o de subducción lateral, que es el que no se destruye ni se crea nueva litosfera.